hemiplegias. Generalmente las hemiplegias se derivan de accidentes cerebrovasculares, en algunas oportunidades también de traumatismo encefalocraneano, lo que hoy se agrupa como daño cerebral adquirido. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cómo se valora a los pacientes neurológicamente, cómo clasificamos al paciente respecto a su funcionalidad, ¿no? Como al iniciar, como también al finalizar. Identificar cuáles son los factores que hacen que un paciente pueda mejorar, cuáles son las complicaciones y cuáles son los objetivos, ¿no? Cuáles son las estrategias que se aplican dentro de la rehabilitación integral para estos pacientes, ¿no? Ujú. Algunos conceptos que hay que recordar dentro de los accidentes cerebrovasculares. Sabemos que se dividen en dos grandes tipos, dos grupos importantes, los accidentes, los ACV isquémicos y los ACV hemorrágicos. A la cabeza, los más predominantes son los ACV isquémicos, principalmente por enfermedad aterotrombótica o aterotromboembólica. Se sigue de la enfermedad pequeños vasos y finalmente las lesiones derivadas de embolias cardíacas, ¿no? Los pacientes que tienen algún tipo de arritmia, etc. El otro grupo grande son las lesiones por hemorragias, ¿no? Ambos pacientes cursan con un déficit neurológico que debe ser abordado. ¿Cuáles son las primeras causas? Ya lo dijimos, el abordaje es algo distinto, ¿no? En búsqueda, en el caso del ACV isquémico, de los factores de riesgo, eh, básicamente los factores de riesgo metabólicos o cardiovasculares, las pruebas, los exámenes que hacen para identificar aquellos y poder dar un tratamiento también, y el tratamiento que se hace en las unidades o en los servicios de emergencia que atienden esta entidad en una fase aguda, que consiste ya sea en una endarterectomía, suponiendo que sea una obstrucción, o en una fibrinólisis, ¿cierto? Eso lo saben ustedes más y saben qué condiciones debe reunir el paciente además para ser candidato a estos tratamientos. El otro grupo grande son los ACV isquémicos. ¿Cuál es la causa más frecuente asociada a un ACV isquémico? La hemorragia hipertensiva, ¿no? Entonces, pensar en un paciente con una hipertensión no controlada como causa de ello, pero también podemos ver a los pacientes, sobre todo en las hemorragias subaranoideas, con aneurismas, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere cuando ustedes estén en la emergencia? Pues determinar, ¿no? Diferenciar si se trata de un evento isquémico o hemorrágico, para instaurar el tratamiento de ello, ¿no? ¿Por qué importa que nosotros en rehabilitación estemos hablando de eso? Porque del mismo modo que lo que conversamos ayer, las lesiones medulares, la traducción clínica de una lesión cerebral, tanto como la lesión medular, va a verse precisamente en los déficits y en las limitaciones, complicaciones o disfunciones que el paciente va a tener, y es lo que nosotros vamos a manejar. Por lo tanto, para nosotros es importante conocer el territorio afectado. Clínicamente podemos sí evaluar y tener una idea, ¿cierto? Pero sí es necesario saber también cuál es el grado, la severidad del evento, qué tratamiento recibió, ¿no? Y conocer también los factores de riesgo para prevenir un evento futuro. Sabemos que la rehabilitación de los pacientes con estas lesiones debe de darse lo más pronto posible, ¿no? Los pacientes que estén en condición estable, los pacientes que tengan un ACV y su condición lo permita, deben iniciar un proceso de rehabilitación entre las 24 a 48 horas, ¿no? Ya debe tener un primer contacto, considerando además que el paciente que tiene un evento va a tener además digamos, una serie de cambios que se van a dar en las horas y días siguientes. Cambios que además se van viendo clínicamente,
se van viendo fisiopatológicamente a nivel celular, pero que también tienen una traducción en las imágenes, ¿no? Por eso esta tabla la coloco ahí para que igual lo tengan en cuenta. No es solamente un paciente que llega con un infarto, con un ACV, que ya pasaron muchas horas, de repente ya no es candidato a una fibrinólisis, pero que igual hay que tener en cuenta que este paciente va a tener una evolución y que requiere una monitorización, ¿no? 1 a 5 días posteriormente, por el riesgo de herniación, considerar el edema vasogénico también un empeoramiento clínico de ese paciente. Y más aún, todavía pasada la semana, considerar que un paciente que se revasculariza frente a un tejido, a un endotelio dañado, puede convertirse este ACV isquémico en un ACV hemorrágico. Entonces, este paciente debe continuar en observación, pero que vamos a esperar hasta los 10 días para que ya tenga un contacto con el rehabilitador e inicie su manejo con las estrategias que se convengan para este paciente. No, no. Esto básicamente es para tenerlo en cuenta, pero el paciente ya desde temprano debe tener una evaluación. Va a depender mucho de intervención que el fisiatra, el rehabilitador realice